Quisiera comenzar el programa básicamente invitándolos a ver un informe que el equipo de producción ha preparado muy gentilmente para desarrollar este tema. ¿Podemos verlo? El hipertiroidismo es una afección causada por el aumento de la actividad de la glándula tiroides, la cual produce hormonas tiroideas en exceso. Estas hormonas son sustancias que afectan y controlan muchas funciones importantes del cuerpo. Los síntomas que presenta esta enfermedad suelen ser nerviosismo, irritabilidad, aumento de sudoración, palpitaciones, temblor en las manos, ansiedad, dificultad para dormir, adelgazamiento de la piel, cabello fino y quebradizo y debilidad muscular. También se puede perder peso a pesar de tener buen apetito. En el caso de las mujeres, el flujo menstrual puede hacerse más ligero y los periodos menstruales más espaciados. El examen físico puede revelar agrandamiento de la tiroides o bocio y los signos vitales demuestran que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. El hipertiroidismo generalmente empieza lentamente y al principio puede confundirse con un simple nerviosismo debido al estrés hasta que la enfermedad empieza a ocasionar otros trastornos. Muy bien, hemos visto de que es una enfermedad bastante, digamos, compleja, importante de poder determinarla a tiempo antes de que pueda desarrollar un poco más de problemas. Al respecto quería saber, doctor Zapata, al respecto de la situación actual del hipertiroidismo en el mundo. ¿Es muy común esta enfermedad a nivel mundial? ¿Qué es lo que nosotros normalmente vemos o qué conocemos a nivel mundial? Bueno, el hipertiroidismo es una enfermedad común dentro de la endocrinología. Dentro de las enfermedades del gran, digamos, universo de las enfermedades no es tan común, ¿no? Dentro de la consulta endocrinológica ocupa entre el cuarto y quinto puesto, ¿no? Entonces no es tan frecuente, pero es, digamos, para nosotros los endocrinólogos sí es frecuente, lo vemos con cierta frecuencia. Y es fácil diagnosticar en el paciente joven, ¿no? En el paciente alrededor de los 20 años. Más difícil diagnosticar en el paciente mayor, después de los 50, 60 años, que viene un poquito más oculto, ¿no? En cambio, en el niño, en el joven, está entrando por la puerta y nosotros ya estamos haciendo el diagnóstico porque es muy ostensible. Correcto. Ahora, doctor Mazzuco, esto es bastante frecuente en nuestro medio. El doctor Zapata dice que ocupa más o menos el cuarto lugar de consulta. Claro, después de diabetes y obesidad es la patología más frecuente que rutinariamente vemos en la consulta, ¿no? Con las características clínicas propias del grupo etario y de cada paciente, ¿no? Claro, ahora justamente a eso, ¿quiénes son más propensos de sufrir hipertiroidismo? En general, como todas las enfermedades endocrinas, las mujeres son las más afectadas, ¿no? En general hay mayor proclividad, si comparamos frecuencia, hombres, mujeres, las mujeres son usualmente las más afectadas. Vemos esta patología, el hipertiroidismo, que es una enfermedad más de la edad media y la edad adulta, ¿no? Hipertiroidismo en niños no es tan frecuente, no vemos tan frecuentemente, ¿no? Tenemos opción de ver niños también y esta patología no es tan frecuente en niños, es más de la edad media y la edad adulta de la vida, ¿no? Entonces son los con predominancia, como vuelvo a repetir, en mujeres, ¿no? Básicamente. Ahora, doctor Zapata, ¿existe algún tipo de dominancia de esta enfermedad de acuerdo a raza? Hay muchas enfermedades que están ligadas a raza, sexo, edad. Hemos hablado de sexo y edad. Edad, ¿no? Raza. No le encuentro, yo no sé si Freddy tiene alguna. Yo normalmente no lo encuentro en todas las variaciones de raza, ¿no? No he encontrado de una raza específica y no sé si. Lo que sí, no hay en estas enfermedades un patrón de herencia establecido. Comentábamos antes que se han identificado en los denominados haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad, que es un tema de definición genética, que hay proclividad de determinados haplotipos, HLA, DR35, a ser determinada enfermedad, en este caso la enfermedad tiroidea, pero son situaciones que no estamos en capacidad de identificar nosotros, ¿no? O sea, que hay un patrón de herencia establecido, no necesariamente un padre o una madre con enfermedad tiroidea va a salir un hijo con enfermedad tiroidea. Hay una proclividad, sí, pero no necesariamente. Cuando nosotros preguntamos al paciente siempre, ¿no?, si ha tenido algún familiar que ha tenido lo mismo, casi siempre encontramos eso. Bueno, sí, sí. Que tiene o una abuela o una tía que tuvo hipertiroidismo o hipotiroidismo. Las enfermedades tiroideas, entre hipo e hiper,
Ustedes saben que el paciente comienza como hipertiroideo, pero la historia natural lo lleva a ser hipotiroideo al final, ¿no? Reciba o no reciba tratamiento, al final el hipertiroidismo acaba en hipotiroidismo. Son enfermedades autoinmunes que están muy relacionadas. Claro, ahora, justamente con respecto a lo de autoinmune, ¿existe algún otro tipo o hablamos de grupos de riesgo en este caso? Personas que, por ejemplo, tienen diabetes y pueden desarrollar hipertiroidismo, o que existe algún antecedente de enfermedades que puede estar relacionado al desarrollo de esta enfermedad de hipertiroidismo. Claro, en realidad todo aquel que tiene una enfermedad de autoagresión como la enfermedad tiroidea, pero la principal causa es autoinmunidad, o sea, ya hablábamos que autoagresión como el no reconocimiento de lo propio y formación de defensas contra lo propio, en este caso la glándula tiroides. Vemos esta enfermedad asociada a otras que también tienen un origen de autoagresión. No es infrecuente ver pacientes con hipertiroidismo y lupus, por ejemplo, ¿no? O pacientes con hipertiroidismo y otras endocrinopatías, tipo enfermedad de Addison, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1, ¿no? O sea, todo hay un espectro de enfermedades de autoagresión que se asocia. O sea, un paciente con artritis reumatoidea, con lupus eritematoso, tiene derecho a tener una enfermedad tiroidea de autoagresión tipo hiper o hipotiroidismo. Claro, pero no es una ley. No necesariamente. ¿no? Pero tendríamos que explicar que la patología más frecuente de entre el hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Ese es un nombre, digamos, rimbombante, ¿no? Pero los pacientes deben saber que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que el propio cuerpo está atacando a su tiroides, ¿no? Así bien como lo ha dicho él. El propio cuerpo ataca a la tiroides y la hace que trabaje en exceso. Y hay otras enfermedades que son autoinmunes, como el lupus, como la artritis reumatoide, como la diabetes tipo 1, como la enfermedad de Addison, que están ligadas, que también son enfermedades autoinmunes y están ligadas en este círculo de enfermedades autoinmunes, y el paciente puede tener cualquiera de ellas. Eso lo vemos con cierta frecuencia. Eso es importante, más que todo para que nuestros amigos conozcan de repente algún paciente que esté viéndonos en este momento pueda tener las enfermedades que hemos hablado, y hay que estar bastante atentos al desarrollo de hipertiroidismo en alguno de sus casos. Quisiera poder hacer de que nuestros amigos televidentes conozcan la glándula tiroides y sus funciones. Tenemos un gráfico al respecto. Si nos podrían explicar, por favor, al respecto del funcionamiento de la glándula tiroides en este caso. Bueno, la glándula tiroides, como observamos ahí, anatómicamente es una glándula que tiene más o menos 20 gramos de peso, ¿no? Consta básicamente de dos lóbulos, ¿no? Que están unidos por una parte media transversal que se denomina istmo y que produce una serie de hormonas que básicamente la T4, ¿no? Que es la más conocida y que a nivel periférico en sangre se convierte en T3, que es la fracción biológicamente activa de la hormona tiroidea, que sostiene una serie de actividades en el organismo y que cuando es producida en déficit o en exceso, como el caso del tema que nos ocupa ahora, puede dar una serie de manifestaciones. Ahora su situación, en la siguiente toma vamos a ver la situación con respecto al cuerpo humano. Doctor Zapata, es la posición normal. Bueno, yo le digo a mis pacientes, ¿no? Ustedes agarran su manzana de Adán y debajo de su manzana de Adán, un par de centímetros, ahí van a encontrar la tiroides siempre, ¿no? Muchas veces los pacientes se lo buscan por arriba, se lo buscan por abajo, ¿no? Está del cartílago cricoides debajo, ¿no? Entonces hay que buscarlo. Ellos entienden la manzana de Adán, debajo de esto, un par de centímetros, ahí está la tiroides, y se palpa con las dos puntitas de la yema de los dedos, ¿no? Es muy fácil palparla. En algunos pacientes no se va a poder palpar, es muy chiquita, muy delgadita, y eso es normal. En otros pacientes sí se va a palpar sin ser anormal. Cuando es anormal y ya podemos verla, por ejemplo, ¿no? Cuando podemos verla ya estamos ante una tiroides que está un poquito más grande. Ahora, no todos los hipertiroideos van a tener bocio, que nosotros llamamos así el crecimiento de la glándula tiroides. No todos, ni todos los bocios son hipertiroidismo, porque en nuestra sierra, en nuestra selva, van a tener mujeres, hombres que tienen bocio y no es por hipertiroidismo, es por deficiencia de yodo, etc. ¿no? Entonces es importante que el paciente no se asuste, ¿no? Se ve la tiroides, uy, el doctor ha dicho que si me veo la tiroides estoy con bocio, no. Sencillamente puede ser que su tiroides esté un poquito más grande. En los jóvenes alrededor de los 14, 15 hay un crecimiento de la glándula cuando comienza el cambio hormonal, sobre todo en las mujeres. Correcto, eso es interesante saberlo. Tenemos también un gráfico de
¿cómo más o menos puede funcionar esto? Sabemos de que la glándula tiroides no funciona sola, no es autónoma. No sé si nos podrían explicar, por favor, al respecto del circuito, digamos, de funcionamiento. La producción, decíamos, básica de hormonal de la glándula es la hormona T4, pero la función o la producción está íntimamente regulada por una hormona que se produce a nivel de la hipófisis, que es la hormona tiroestimulante, que ahí está configurada como TSH, ¿no? Que es la que, digamos, en función de lo que sensa en la producción hormonal de la glándula, la estimula o se inhibe, como vamos a ver más adelante para discriminar si es un hiper, un hipo o una función adecuada en el caso de las pruebas laboratoriales. No es básico el TSH y la producción de las hormonas tiroideas. Correcto. Habría que decir, ¿no? Que la TSH es una hormona que viene de la hipófisis y que regula la tiroides, para arriba o para abajo, ¿no? Eso es importante que el paciente lo conozca. La TSH viene de la hipófisis, que está en el medio de estos dos sitios, ¿no? La silla turca, y regula la tiroides, para arriba o para abajo. Pero la TSH también está estimulada por una hormona que viene del cerebro, de arriba del hipotálamo. Pero eso no es tan importante. Es más importante que el paciente conozca la TSH, porque nos va a ver cuando nosotros le prescribimos TSH. Un examen, y va a decir, ¿qué es esto, no? Entonces la TSH es una hormona reguladora de la tiroides. Exactamente. En el hipertiroidismo la TSH va a estar casi abolida. En cambio, en el hipotiroidismo, que fue el tema que tratamos unos días atrás, la TSH va a estar alta, en la mayoría de los casos. No vamos a profundizar en los cambios porque vamos a marear al televidente, al paciente que está mirando el programa. Pero sí podemos decir que la TSH en el hipertiroidismo va a estar muy bajita. Entonces el paciente dice, ¿por qué la piden? ¿No? Porque ha aparecido una prueba que se llama TSH ultrasensible, que nos permite hacer un diagnóstico cuando el diagnóstico está un poco difícil. Así es. ¿No? Esos son malabares que usamos los médicos para hacer un diagnóstico, que es lo más difícil, digamos, en el estadio clínico de nuestros pacientes. Así es, estamos avanzando poco a poco con el desarrollo del tema.